Moisés estaba preocupado porque la nueva generación corría el riesgo de repetir el error de la vieja generación. ¿Cuál? Que se desalentaron por la decepción frente a esos poderosos ejércitos. Así es que para asegurarse que el error no se repita, les da algunas reglas, o si prefiere llámele principios, normativas de guerra. Con estas pretendía no solo poner un orden de guerra, que en realidad eso es secundario, más bien pretendía que no se desalentaran, porque ese desaliento los llevaría a los mismos errores de sus padres. Vimos que aunque son varias reglas en el capítulo, íbamos a resumir todo en honor a no desanimarse. Y por ello titulamos a ese estudio "La decepción es inevitable, pero no así el desaliento". Y hoy vamos a la parte 2. Vayan por favor a Deuteronomio capítulo 20. Entenderán que voy a correr con la recapitulación, pues el tiempo va a ser nuestro terrible enemigo. Deuteronomio capítulo 20. Y vamos al verso 1. ¿Listos? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Noten, el propósito era: no tengas temor. Y cuando os acerquéis para combatir, el sacerdote se pondrá en pie, hablará al pueblo, les dirá: si os juntáis en batalla, vamos hasta la siguiente frase: no desmaye vuestro corazón. Una vez más el desaliento. No temáis, una vez más el desánimo. Ni os azoréis, un sinónimo de no desalentarse. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Recalco, yo no exageré en nada ni ajusté nada al decirles que la temática principal, que el corazón de este capítulo era no desalentarse. Entre otras cosas, vimos en media semana que hay una diferencia entre decepción y desaliento. La decepción es inevitable, el desaliento puede evitarse. Repito, la decepción no puede evitarse. Desencantos y desamores como la infidelidad, el desempleo y qué sé otras cosas más no pueden necesariamente evitarse. Pero cómo reaccionamos ante esos desencantos y esos desamores es el corazón de este asunto. Porque si no manejamos correctamente esos desencantos y esos desamores que no podemos evitar, entonces eso nos va a tumbar y nos va a llevar al desaliento o a la depresión y a destruir nuestras vidas. Por eso dijimos en media semana necesitábamos hacer un plan, y ahí nos quedamos en elaborar un plan. 4, 5 cosas que hacer para que el desaliento no nos destruya, para que el desaliento no se apodere. Antes de ir ahí, hay 3 cosas más que debo recalcar, porque temo que aún hay personas que piensan que esto no es grave. Piensan que o ellos nunca van a sufrir desencantos y desamores, o piensan que ellos nunca van a caer en un estado depresivo severo. Bueno, deseo unirme a vuestra pretensión, pero les puedo asegurar que vendrán. Esos desencantos y esos desamores vendrán. Y que la clave es cómo nos vamos a enfrentar ante ellos. Así es que, advirtiendo eso, para los que todavía piensan que no están del todo allí, voy a empezar con esta ilustración.
Usted puede conducir su vehículo a pesar de que sabe que la llanta está pacha. Y puede seguir no sé cuántos kilómetros. Cuando ya no tiene más aire, probablemente todavía puede continuar más metros. Pero llegará el momento en donde ese vehículo no se va a mover, tarde o temprano. Nada puede usted hacer para evitar ese pinchazo. Pero las llantas están nuevas. Sabemos de sobra que no hay llanta, por nueva y fuerte que sea, que se resista a esas incidencias. No puede evitarlo. Como usted y yo, probablemente no vamos a poder evitar el desencanto o el desamor. La clave es que cuando descubrimos que le falta aire a la llanta, es el momento de reaccionar al problema. Saben que los carros desde el año 2016 en adelante traen un sistema en donde hay un piloto que anuncia cuál llanta está perdiendo aire. El sistema en la computadora dice perdiendo presión. Usted puede continuar, pero el piloto tiene como propósito, ya que no puede evitar la falta de presión o de aire, tiene como propósito de que usted se baje y repare el problema. Bueno, este sermón tiene como propósito que reparemos el problema. Para ayudarnos a saber si estamos a punto del desaliento o ya lo estamos sufriendo, en media semana dije algunos síntomas de esto. Pero hay otros 3 en los que quiero recalcar antes de darles el plan. Porque creo que esto es como un espejo en donde yo puedo ver mi reflejo y decir, no me había dado cuenta. Pero ese es exactamente mi caso. Yo he caído en ese problema. Bien, número 1, advertencias de que el piloto ya se encendió. Nuestra mente está dividida. ¿Qué es eso? Yo dije falta de concentración. Por más que intento enfocarme, no puedo. Parece que estoy distraído. Y esa distracción me está dividiendo. Divide mi mente, divide mis emociones. Me aleja de aquellos que están en mi equipo. Yo los alejo. No es asunto de protección, es asunto de que yo estoy dividido porque no estoy enfocado. Voy a demostrárselos por si alguien dice, pastor, ¿está hablando de experiencias personales? No, estoy hablando de historias bíblicas. ¿Recuerdan cuándo fue que Coré murmuró contra Moisés? En medio de una decepción. En medio de un desencanto. Eso lo llevó a murmurar. Se sentían presionados por lo que el viaje significaba. Y su mente se dividió. Ya no supo quién era su líder. Ya no supo que él era parte del mismo equipo. Formó su propio equipo e intentó desmoronar a Moisés. Las consecuencias fueron horrendas, todos lo sabemos. Él estaba decepcionado de las inclemencias del viaje y de la tierra prometida. Esa decepción le llevó a dividir su mente, a desenfocarse, a distraerse y atacar al último que debió atacar. Moisés era el que Dios había puesto con todos y sus problemas. El último a quien debió Coré atacar era Moisés. Bueno, su división lo hizo atacarlo. No es el único ejemplo. Ahora recuerden a los 2 hermanos de Moisés.
Me refiero a Aarón y María. ¿Recuerda que también murmuraron contra Moisés? ¿Recuerdan en qué momento exactamente? Bajo presión. Empezaron a desenfocarse de su propósito, de su rol, de su llamado y creyeron que debían y podían atacar a Moisés. Una vez más digo, al último que debieron atacar era Moisés. Pero como su mente estaba dividida y desenfocada, estaban distraídos, se creían víctimas, entonces cometieron un grave o peor error al que ya traían. La llanta estaba sin suficiente presión y ellos se aseguraron de arruinarla por completo. Estamos en la autopista y alguien, el vehículo a la par, alguien nos hace señas y nos dice, la llanta. Y nosotros con total frivolidad, sí, gracias, ya sé, aguanta. Aguanta hasta que echemos a perder la llanta o el carro completo, porque puede provocar un accidente terrible. Ahora, voy a poner esto en palabras más nuestras. Estoy diciendo que si nuestra mente está dividida, desenfocada y distraída, vamos a creer que ese maltrato laboral que hemos recibido, el cual se llama decepción, nos da el permiso para arremeter contra nuestra esposa, porque claro está, nos maltrataron en el trabajo, ahora se van a tener que aguantar nuestra mujer y nuestros hijos. Venías mal, ahora estás peor. Dividiste a tu familia. Venías con un desencanto. Pronto vas a sumarle un desamor, porque tu mente está dividida. Sí, la infidelidad de su pareja es terrible, es una decepción, es difícil. Habrá que hacer mucho para reponerse. Pero sus hijos no son los culpables. Va a dividir a toda la familia. Su iglesia tampoco es culpable. Nuestras malas decisiones financieras nos llevan a decepciones, sí, es cierto. Pero perder a aquellos que podrían ser ayuda en medio de nuestros errores, eso es de niños desenfocados. Así es que si usted está estoy corriendo desde luego porque quiero llegar al plan, Esto es nada más para identificar, wow, quizás estoy ahí y no me había dado cuenta. Segunda cosa, además de desenfocados o distraídos, el pasado nos está carcomiendo. Este es punto de honor. Estoy muy agradecido con el Señor que puso 2 o 3 maestros en mi estudio personal para, espero, finalmente aprender. El pasado debe servir únicamente como un recuerdo o catapulta para no repetirlo, pero no para que me hunda. No para invocarlo, no para que golpee mi autoestima, no para decirme, sos culpable, el cielo no te ama ni te recibe. Por lo que hiciste en el pasado, lo vas a sufrir el resto de la vida. No es cierto. Esa es una forma equivocada de tomar en cuenta el pasado. Sí debe servirme. Sí debo de vez en cuando recordarlo. Insisto, para no repetirlo. Y que me sirva como catapulta para hacer las cosas mejor. Papá, mamá, es cierto, cometimos errores como papás. Oh, sí. Algunas cosas en los temperamentos de nuestros hijos y algunos errores de nuestros hijos son absolutamente nuestra responsabilidad.
absolutamente cierto que algunos divorcios son culpa de uno de los dos, aunque yo siempre digo los dos. Más o menos en los extremos, pero culpables. Cierto también. También es cierto que nos hemos equivocado como hijos o como empleados o lo que sea. Pero ese es pasado. Ya no tenemos que vivir ahí. ¿Acaso pensamos que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para vivirnos sacando en cara todos los días nuestros errores del pasado? Eso es ridículo. Nuestro pasado debe servirnos para no repetir el error, pero no para robarnos nuestra autoestima. Si así fuera, ese hombre, ese deportista de alto rendimiento que falló el último penalti y le han pagado mucho para que haga goles, y en ese último partido falló el penalti y con eso perdieron el partido y quizás el campeonato. Así es que, pobre tonto miserable, nunca vuelvas a tirar un penalti. Ese delantero me volverá a ver y me dirá ridículo. Así es el deporte. No soy perfecto. Se puede fallar. Y yo diré, es cierto, todos los grandes han fallado un penalti. Y no por eso dejaron de ganar millones. Perdonen la ilustración, pero es útil. Así que yo cometí un error en mi vida amorosa, en mi vida laboral, en mi vida como hijo o como papá. Y fue un horrendo error. ¿Voy a vivir con eso el resto de mis días para sentirme un inútil? Ridículo. Por eso le pagan millones a ese delantero. Porque es bueno en lo que hace, aunque a veces comete errores. Así que si usted cometió errores y está luchando para no repetirlos, no tiene por qué seguir viviendo ahí. Wow, yo no sé qué he hecho mal. Imagínese, ahorita ya estoy en el complejo. Faltan 5 minutos según este reloj y no he ido al plan. Ya no me paguen este mes. Tercera cosa importante. Bueno, ¿me di a entender en el ejemplo? Ok. Tercera cosa, el enojo. Les pregunto, ¿es pecado enojarse? Cuidado con lo que dicen, nuestro Señor Jesucristo se enojó. Y la Biblia dice que Él no cometió pecado. Y dice que estaba tan enojado que tomó un látigo y sacó a los vendedores. Sí, sé que me dirán, pero vamos, pastor, ese fue un enojo santo. Aunque yo lo he dicho con cierto sarcasmo, es cierto. No voy a profundizar en que sí podemos enojarnos, solo estoy diciendo en que el enojo nos puede llevar al pecado y el enojo puede ser pecado, y es probable que algunos de nosotros por ese desencanto o por ese desamor estamos enojados. Y si estamos enojados, estamos pecando. Por favor, debemos hacer esto. Usen el espejo o usen el teléfono para ver sus rostros, no ahorita. Y si su ceño está fruncido, es una señal muy probable que usted vive enojado. No sé si fue Efraín o fue Mauricio. El otro día yo entré y uno de ellos me dijo, yo entro por este lado, no entro por atrás, que por qué, no sé.
cuando es horas de trabajo. Y uno de ellos dos me dijeron, pastor, lo vemos relajado. Yo estuve sonriendo. No me han visto bien, pero tenían razón. He estado practicando. Y me he estado, sin decirle a nadie, viendo al espejo. Y en el carro me veo en el retrovisor. ¿Cómo está mi ceño? Y cada vez que está así, es que estoy enojado. Así es que le hago así. Pero ¿por qué estoy enojado? Si no me he peleado con nadie este día. Bueno, porque mi corazón anda enojado. Porque tengo amargura. Y tener amargura de corazón es pecado. El Señor se enojó con el propósito de limpiar el templo y se acabó. Pero algunos de nosotros, malhumorados, con la ridícula excusa, así me hizo Dios, usted está loco. Dios no pudo habernos creado para amargarnos la existencia. Sí es cierto que su esposa le haya engañado, le ha puesto de mal humor. También es cierto que sus jefes le maltratan, es razón de estar malhumorado. De que alguien se tiró el semáforo y escapó a estrellarse en su carro también. Entonces, como alguien nos provocó, ¿vamos a vivir en amargura? Eso es permitir que el desencanto, el desamor, que es una decepción, se convierta en desaliento. Les expliqué en media semana que el desaliento es perder energía, desfallecer. Y desfallecer es morir lentamente. He estado oyendo a un conferencista japonés. Olvido los números, pero él dijo que en Japón, era para ese año el país con más suicidios en el mundo. Y que él mismo se sorprendía siendo japonés porque era para ese año la tercera economía más grande en el mundo. ¿Cómo es posible que un país tan rico y con una cultura tan grande tenga tan grande nivel de suicidios? Y él explica que se debe al estrés laboral, que es una cultura con una disciplina tan extrema en el trabajo que todo mundo está estresado. Y ya les expliqué que el estrés nos lleva a todo este tipo de cosas. Entre ellas el enojo contra los demás, el enojo contra nosotros mismos, el enojo, lo que es peor, contra Dios. Si alguien piensa que estoy exagerando, ¿cómo se le ocurre darle puntapiés al carro enojado con el carro? Carro inútil, no sirve para nada porque se quedó. ¿Y sabe por qué se quedó? No tenía gasolina. O sea que ¿a quién le debieron dar el puntapié? No se lo puede dar solo, ¿verdad? Tirar las llaves. Llaves desgraciadas. Si las llaves hablaran, dirían, usted necesita un psiquiatra. Imagine hacer esas escenas contra nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres.
nuestros compañeros de trabajo, su amargura es porque usted está viviendo en pecado. Pastor, pero si yo soy la víctima, ¿ya ve? No es la víctima. Fue víctima del desencanto y del desamor. Pero que lo convierta en desaliento, eso es su culpa. Tengo 5 pasos para salir de ahí, pero no tengo los 10 minutos para abordarlos. Así que nos vamos a tener que quedar otra vez hasta aquí. Pero es importante, creo, que vayan con algo que hacer, porque hasta ahora lo único que he hecho es demostrarles que algunos de nosotros estamos en desaliento. Y si regresamos hacia casa otros 3 días, a lo mejor el miércoles ya no viene, porque la llanta se le arruinó por completo. Entonces voy a darle uno nada más del plan. Y me voy a tomar otros 5 minutos, que seguro ustedes me van a perdonar, ¿verdad? Ok. Dentro del plan, el paso número 3, voy a darles el 3 porque creo que es el más importante. Es mejore su relación con Dios. ¿Qué es esto? Estaba sorprendido porque hay una palabra en inglés que siempre la he escuchado, que los americanos, upgrade, la ocupan para relacionar un ascenso o una actualización. Así ocupan, al menos los gringos, la palabra upgrade. Usted va a viajar cuando está hablando con el dependiente de la aerolínea. Si usted tiene una tarjeta de viajero frecuente, usted le dice, ¿es posible que me dé un upgrade? Eso significa que le den un asiento de mejor categoría por las millas que usted tiene en su tarjeta. ¿Eso significa, me va a dar un ascenso? O también lo ocupan para actualizar sistemas en informática o en sistemas de ingeniería. Dicen, necesita actualizarlo, necesita mejorarlo, también sería otra forma en cómo ellos lo ocupan. Pero yo estaba boquiabierto esta semana porque uno de mis maestros, nunca leo en inglés, pero él tenía esta parte de este tema en inglés. Me vi atado a empezar a curiosear y descubrí que ese maestro dice que debe haber un upgrade en mi relación con Dios. Pensé, está hablando de un ascenso, de una actualización, pero eso me hizo escudriñar y descubrí que la traducción correcta de esta palabra no es esta. La traducción directa al español, oigan, es esta. Es potenciar. Jamás se me hubiera ocurrido usarla de esta forma. Y ese maestro estaba diciendo que hay que potenciar su relación con Dios. Así que eso me dijo, ¿qué es esto? Fui a buscar y potenciar es darle más energía. Él lo relacionó con avivar el fuego que ya está en ti. Primera carta o segunda de Timoteo. Aviva el don que Dios ya te puso. Potenciar es ponerle más carbón, más energía, y en resumen es hacer más de lo que siempre haces. Todos ustedes, si han estudiado conmigo la Biblia en los últimos 3 o 5 años, yo creo que a esta altura todos saben que debemos vivir en el cuadrilátero del éxito, ¿cierto? Y todos saben el cuadrilátero del éxito, ¿cierto? Bueno, ahora no se trata de el cuadrilátero del éxito. Ahora se trata de potenciar eso. Es decir,
¿Estamos con desaliento? La manera de salir en el plan para salir de ahí, el paso número 3 es potenciar el cuadrilátero. En simple español, hay que hacer más de lo que antes hacíamos. Si es que lo está haciendo. Porque yo temo que algunos de nosotros nos han tumbado porque no estamos ahí. Pero suponiendo que sí estaban, bueno, ahora que empezamos el plan para salir de ese desánimo, hay que potenciar esto. ¿Cuántos capítulos lee de la Biblia usted a diario? 3 con el club, pastor. Esto significa que tendrá que leer 5. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén o no amén? ¿Cuánto lee de un libro afín? Bueno, lo que usted nos manda, pastor, un promedio parecido al de la Biblia. Esto significa que va a tener que comprarse otro libro o bajarlo para que no gaste y sobre todo del tema en cuestión. Eso se los explico en media semana. Porque si usted está teniendo problemas como por ejemplo con su jefe, necesita leer algo de cómo aguantar a su jefe. Que casi me anticipo en decirle que en el libro va a descubrir algo, que a quien hay que aguantarlo es a usted. Pero bueno, me estoy anticipando. ¿Cuánto tiempo ora? 5 minutos, pastor, 10, duplíquelo. ¿Cuánto tiempo sirve? Duplíquelo. En el plan para salir de ahí, este es el número 3. Lo voy a ampliar el miércoles. Pero entre tanto, saben algo que tienen que hacer. O sigan amargados, sigan peleando con todo el mundo, sigan teniendo problemas de gastritis, de estrés, de insomnio, de amargura. Arruínese su vida y arruínesela a todos los que pueda. Porque así nadie querrá acercarse a usted. Sígase sacando el pasado todos los días y le voy a dar una canción y memorícela. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Cántesela en el espejo y después ponga una cruz negra y póngasela así y camine así y entonces descubra por qué no tiene novia. Y dice, nadie. Allá en el cielo no pusieron una novia para mí. Siga de esa forma. Piense, mis papás me detestan, por eso mi papá nunca se hizo responsable de mí, me abandonó cuando yo tenía 3 años. Imagine, pastor, lo he odiado toda la vida y lo sigo odiando. Hombre, ódiele más. Ódiele hasta el punto que las 4 llantas revienten. Y divida todo. Divida su casa si es que tiene casa ya. Divida el negocio, todo el compañero de trabajo. Si entra el bus, divida el bus. Peléese con el presidente. Siga igual. Y por favor, si va a seguir dividiendo, a la iglesia quizás ya no venga mejor. Nunca creí que iba a decir eso, fíjese. Pero como dijo ese rey cuando le llevaron a David haciéndose pasar por loco, dijo, ya tengo suficientes locos aquí, ¿para qué me traen a ese? Entonces yo diría, ya somos suficientes locos aquí para otro más. Bueno, tenemos algo que hacer esta semana. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por ser bueno.